13. Bajamos la montaña casi en silencio, dado que las leyes de la isla exigían que renunciáramos a la magia para llegar a la prisión. Se aplicaban los mismos principios para salir. Así que nos pusimos de pie y bajamos por esa ladera de pasto y rocas. Feire debía suponer que le explicaría todo a nuestro regreso, y, de hecho, el silencio me dio un buen rato para reflexionar sobre lo que había dicho el tallador, y en lo que esto significaba para seguir adelante. Las piezas en las que había contemplado hacía tiempo comenzaron a unirse en mi mente. Diferentes cortes, magias y tierras que tendríamos que visitar, manipular y con suerte no destruir, para llegar al objetivo final de acabar el caldero. Mientras caminábamos, cada soplo de viento sobre el polvo y el sudor era una promesa de que lucharíamos duro para lograr ese objetivo. Olfateé a mi grupo de inadaptados antes de que termináramos de llegar a la azotea de la casa de la ciudad. Feire me abrazó un poco más, fuerte de lo habitual mientras volábamos por el aire, pero se levantó por sí sola cuando la solté. «Ambren tiene razón», anuncié, apoyándome pacientemente en el marco de la puerta de la sala, observando a todos los que estaban desparramados por la habitación. «Ustedes son como perros esperando a que vuelva a casa. Quizás debería comprarles golosinas». La verdad es que agradecí que estuvieran allí. No tenía ganas de perder más tiempo ni energía subiendo a la casa del viento, y Feire parecía un poco desgastada, sentada junto al fuego, saboreando cada destello de llama que le ofrecía. Cassian me hizo una seña obscena, sentado con el brazo colgando tras el respaldo de Mor, impaciente. Azriel solo tenía sombras para acompañarme junto a la ventana. La expectación que irradiaban los tres era palpable. Feire parecía no querer tener nada que ver con eso, con la espalda vuelta hacia ellos, pero sabía que estaba escuchando a su manera, silenciosa, mientras los demonios la perseguían con la misma certeza con la que los míos me acosaban a mí. «¿Cómo te fue?», preguntó finalmente Mor. «El tallador de huesos», dije, observando a Feire y manteniendo la calma para contener la creciente sensación de aprensión que sentía. «Es un chismoso entrometido al que le gusta meterse demasiado en los asuntos de los demás». «Pero...», Cassian parecía impaciente, y, en efecto, sus alas se agitaron a su espalda. «Pero también es muy útil, cuando quiere, y parece que necesitamos empezar a hacer lo que hacemos mejor». Silencio, y 3 miradas tensas en 3 caras muy importantes, y como siempre, sin rehuir lo peor, Azriel avanzó, abriéndose paso entre las sombras para enfrentarse a la realidad. «Cuéntanos». Lo último que oí antes de sumergirme en nuestro día fue la respiración profunda de Feire junto al fuego. No se giró para mirarnos en todo el rato que hablamos, ni una sola vez. Evité los detalles personales de Feire mientras explicaba, mientras Azriel interrogaba, mientras Cassian se recostaba y maldecía para sus adentros. Mor habló poco, mordiéndose el labio y observando atentamente a Azriel cada vez que hablaba, como si pudiera ver los hilos de su cuidadosa construcción entrelazarse tras esos ojos color avellana en los que se sumergía día tras día. «Voy a contactar con mis fuentes en la corte verano para ver si averiguamos dónde está escondida la mitad del libro de los alientos», dijo Azriel cuando pareció que mi relato había terminado. «Y puedo volar yo mismo hasta el mundo humano y ver dónde están escondiendo la parte que les corresponde antes de pedirles que nos la entreguen». «No hace falta», dije, y negué con la cabeza rotundamente. «Y no quiero confiar esta información a nadie fuera de esta habitación, a pesar de tus fuentes. Nadie excepto Ambren». «Mis fuentes son confiables», dijo Azriel. Incluso Feire se giró al oír eso, percibiendo el destello filoso en su voz. Nada le gustaba menos a Azriel que pensar que había decepcionado a alguien en la única cosa para la que sentía haber nacido. Pero no podía confiar en nadie, ni siquiera en sus fuentes, no con un secreto tan monumental y peligroso como este. «No voy a correr ningún riesgo»,
dije, mirando a Azriel con la mayor confianza posible en una sola mirada. Pronto te lanzaré a los lobos, hermano. Confío en ti con corazón y alma. Las manos de Azriel se flexionaron una vez y luego se soltaron. Esperé, y justo en el momento... Entonces, ¿qué tienes planeado?, preguntó Mor, decidiendo finalmente intervenir. Az la miró de reojo y retrocedió un paso, relajando sus sombras. Me quité una mota de polvo inexistente de la armadura de cuero y fingí no darme cuenta. Fingí que lo que iba a decir no nos mataría a todos. Sentí que la mirada de Feire se dirigía hacia mí, observándome, sopesando. El rey de Hibern saqueó uno de nuestros templos para conseguir un pie del caldero. Para mí, es un acto de guerra, una indicación de que su majestad no tiene ningún interés en ganarse mi favor. De todas formas, seguramente se acuerda de que, durante la guerra, nosotros nos aliamos a los humanos, dijo Cassian, y no se equivocaba. No va a revelar sus planes mientras intenta convencerte, y supongo que algunos de los cómplices de Amaranta le informaban todo lo que pasaba en Bajo la Montaña, y le contaron cómo terminó todo, quiero decir. Feire bajó lentamente las manos, que habían estado descansando suavemente en el aire contra el calor de la chimenea. Cassian nos miró fijamente por un instante. Exacto, afirmé. Pero eso significa que las fuerzas de Hibern ya se infiltraron con éxito en nuestras tierras, y que no las detectamos. Yo quiero devolverle ese favor. La habitación se partió en dos, una mitad en dirección a la excitación salvaje e instintiva escrita en las sonrisas sedientas de sangre en los rostros de Cassian y Mor, quienes irían a la muerte voluntariamente por venganza. La otra mitad se inclinó hacia la mentalidad tranquila y calculadora que Feire y Azriel compartían, para cuestionar, conspirar y planificar primero, antes de saltar a la refriega donde acechaba el peligro. ¿Cómo?, preguntó Mor, y sonaba lo suficientemente dispuesta como para abrirse el pecho y desgarrar el mundo con la verdad en ese mismo instante. Me crucé de brazos. Vamos a necesitar una planificación cuidadosa, pero si el caldero está en Hibern, tenemos que ir, ya sea para traerlo de vuelta o para usar el libro y anularlo. Y por mucho que odiara admitirlo, especialmente después de un día como hoy, que me condenaría más tarde cuando los pensamientos sobre Feire, el tallador y la muerte me alcanzaran, me sentí emocionado ante la perspectiva de cómo se sentiría robar ese caldero justo debajo de las narices de Hibern, para salvar mi corte y obtener la reivindicación que se merecía. El bastardo ilirio en mí, nacido para la sangre y el salvajismo, y todo lo que no fueran máscaras y adornos, se glorificó ante esa idea. Seguramente Hibern tiene muchos guardianes y también escudos, tantos como nosotros, contraatacó Azriel. Tendríamos que encontrar una forma de atravesar todo eso sin que nos detectaran. ¿Recuerdas a los lobos, hermano? Es hora de que vayas a conocerlos. Azriel pareció comprender la mirada que intercambiamos. Sus sombras danzaron al instante. Por eso empezamos ahora, dije. Ahora mismo, mientras buscamos el libro. Así, cuando hayamos encontrado las dos mitades, nos movemos con rapidez, antes de que se sepa que lo tenemos en nuestras manos. ¿Cómo vas a recuperar el libro entonces?, preguntó Cassian, asintiendo, pero su expresión se ensombreció. Y esa emoción volvió a arder dentro de mí. Tuve que controlarla para evitar que la bestia en mi interior rugiera demasiado fuerte, ya que estos objetos están ligados por hechizos a los altos lores individuales y solamente ellos los encuentran con su propio poder en particular, y solo pueden ser encontrados por ellos a través de su poder. Miré a Feire, sentada muy fijamente frente al fuego, con la barbilla pegada al pecho. Entonces, además de la utilidad de Feire para manejar el libro de los alientos en sí, parece que posiblemente tenemos nuestro propio detector. Feire entrecerró los ojos cuando sintió 3 pares de ojos adicionales impactarse contra su piel. Tal vez, aclaró.
Fue lo que dijo el tallador de huesos con respecto a eso. Digo que yo sea capaz de rastrear algo. Me miró y no pude evitarlo. Era tan condenadamente poderosa, tan capaz. Sonreí, sabiendo que lo que estaba a punto de preguntar era demasiado, y sabiendo que lo haría de todos modos, por lo que mi madre me había contado hacía mucho, mucho tiempo, cuando me describió a Feire sin siquiera conocerla, a alguien digna con la capacidad de romper las reglas y desafiar lo imposible. No sé, terminó Feire, pero sus palabras murieron mientras mi sonrisa se ampliaba. Porque sí lo sabía, y ella también. Era poderosa y fuerte, e iba a descubrirlo de la forma más valiosa para mí. Tú tienes la semilla de todos nuestros poderes, le dije. Es como tener 7 grupos de huellas dactilares distintos. Si nosotros escondemos algo, si lo protegemos con nuestro poder, no importa dónde ocultemos, seguramente tú vas a poder rastrearlo gracias a esa misma magia. No puedes estar seguro, dijo Feire con una mirada de sufrimiento digna de Azriel. Estaba cansada, muy, muy cansada. Así que sonreí aún más para animarla, o al menos para enfurecerla lo suficiente para que no volviera a caer al vacío. No, admití, pero hay una manera de probarlo. Aquí vamos, refunfuñó Cassian. No entendía cómo se sentían los demás al respecto. Mi enfoque se centraba únicamente en mantener ese hermoso corazón frente a mí, latiendo, luchando y esforzándose. Con tus habilidades, Feire, tal vez seas capaz de encontrar la mitad del libro en la corte verano y romper los hechizos que lo guardan. Pero no voy a creer en la palabra del tallador. No voy a llevarte allá sin probarlo antes. Tenemos que asegurarnos de que, cuando importe, cuando necesitemos el libro, nosotros no vamos a fracasar, así que vamos hasta hacer otro viajecito, para ver si eres capaz de encontrar un objeto valioso que perdí hace mucho tiempo. Mierda, soltó Mor. ¿Dónde vamos?, preguntó Feire. Y cualquiera de ellos podría haberle respondido, porque a estas alturas, sin duda todos sabían a dónde me dirigía. Todos compartían la misma visión singular de mi madre y su última posesión antes de morir. A casa de la tejedora, respondió Azriel a Feire. Levanté una mano para silenciar a Cassian antes de que siquiera abriera los labios para lanzarme la colorida advertencia que quisiera. Sabía que no era justo, sabía que incluso era quizás un poco cruel lo que le estaba pidiendo a Feire, pero aún así lo pediría y le daría la elección al respecto porque ella era mi pareja, y supe en cuanto miró al tallador y le dijo que había querido morir, que aún había una parte desesperada e insignificante de mi alma aferrándose a esta estúpida y miserable esperanza de que algún día eligiera quedarse aquí. Que me eligiera a mí, y si alguna vez Feire lo hacía, quería que tuviera todo lo que se merecía, todo lo que se le debía, y más. Y eso requería visitar a la tejedora. Solo Feire podía lograrlo, así que iríamos a la tejedora. La prueba, dije, consiste en ver si Feire puede identificar el objeto dentro del tesoro de la tejedora. Cuando lleguemos a la corte verano, tal vez Tarkin haya usado un hechizo para que el libro tenga otro aspecto, para que se perciba de otra forma. ¡Por el caldero, Rhys!, exclamó Mor con más furia de la que solía sentir. ¿Estás completamente loco? Y para mi deleite, fue Feire quien la interrumpió, queriendo saber más. ¿Quién es la tejedora?, preguntó. Una criatura antigua y malvada. Azriel. El cantor de sombras me dirigió una mirada cruel. Busca otra forma de probar sus habilidades. Su sola mirada en esa habitación, tal vez, podría haberme desanimado lo suficiente como para retroceder. El riesgo era monumental, pero la recompensa. Evité la mirada de Azriel y me encogí de hombros hacia Feire. Tu decisión. Siempre, siempre su elección. Se mordió el labio y me observó, y ya sea que viera la necesidad primitiva en mis ojos,
que simplemente ya no le importaba o que fuera algo completamente distinto, Feire se encogió de hombros. ¿El tallador de huesos? ¿La tejedora? ¿Es que nunca se puede llamar a alguien por su nombre? Cassian se rió entre dientes en el sofá. Feire parecía lista para desvanecernos a todos en la noche, mientras me miraba con esos ojos que se quedaban apenas en el gris. Pero pronto caería rendida. Y, aún así, mi corazón egoísta y exigente pedía más. Había temido pedirle esto por sobre todas las cosas mientras descendíamos aquella montaña. ¿Y si agregamos un nombre más a esa lista?, pregunté. Rhys, susurró Mor, intentando llamarme de vuelta justo cuando ya había dejado atrás el horizonte, demasiado lejos para ser considerado cuerdo o razonable. Emisario, insistí. Emisario de la corte noche, para el reino humano. Hace 500 años que no tenemos, Rhys, dijo Adriel, la máscara perfecta del estoicismo. Tampoco hubo ninguna mujer humana convertida en inmortal en todo ese tiempo. El mundo humano debería prepararse como nos preparamos nosotros, sobre todo si el rey de Hybern planea derribar el muro y desatar todas sus fuerzas la humanidad. Necesitamos la otra mitad del libro. Tenemos que hacer que las reinas mortales nos la den. Y si no podemos usar magia para influenciarlas, entonces van a tener que entregárnoslo. La habitación quedó en silencio, esperando. Feire intentó mirar hacia otro lado, a alguna otra parte del mundo fuera de estas paredes, pero mi voz la trajo de vuelta enseguida. Y aunque estaba sentada a varios pies de distancia de mí, la intensidad en su mirada se sintió más como un llamado entre nosotros, más que mis propias palabras, como si estuviera justo a su lado, sosteniéndola con cada frase, apartándole el cabello del rostro y disfrutando del fuego a su lado, antes de pedirle esta terrible tarea. «Eres una inmortal, con un corazón humano», dije, cruzando nuestras miradas. «Como tal, podrías poner el pie en el continente, y que te persiguieran por ello. Así que haremos una base en territorio neutral, en un lugar donde los humanos confíen en nosotros, confíen en ti, Feire. Un espacio al que otros humanos se atrevan a arriesgarse a venir a un encuentro, contigo. Un encuentro para oír la voz de Prythian después de 500 años. Lo entendió al instante. La propiedad de mi familia, dijo. No tuve que confirmarlo. Las tetas de la madre Rhys, maldijo Cassian. Extendió las alas, desorganizando los objetos que tenía cerca en el sofá. ¿Crees que podemos tomar la casa de su familia así nomás? ¿Exigirles eso? Mor parecía igualmente disgustada, pero aún así dijo: No importa lo que hagamos con su familia, Cassian, la tierra se va a teñir de rojo sangre. La cuestión es de dónde correrá esa sangre, y cuánta sangre se derramará, cuánta sangre humana podemos salvar. Lo que dejó a Feire en manos de ella una vez más. Feire, sentada junto al fuego, lista para abrazar sus rodillas contra el pecho y desaparecer mientras hablaba en voz baja. ¿Las fronteras de la corte primavera y el muro? No, nunca. A ti, número, no le haría eso, ni en 1.000.000 de años. El muro se extiende sobre el mar. La interrumpí antes de que el miedo se arraigara un segundo más. Vamos a volar sobre el agua. No pienso arriesgarme a que me descubran en ninguna corte, aunque sé que tal vez se corra la voz rápidamente cuando estemos ahí. No va a ser fácil, Feire, cariño, pero si hay alguna manera en que tú pudieras convencer a esas reinas... Lo voy a intentar, dijo, y un dulce y absoluto alivio me inundó. Alivio y orgullo. Enderezó las rodillas y mantuvo la cabeza alta. Puede que no les haga gracia, pero voy a conseguir que Elaine y Nesta lo acepten. Fuerte, poderosa, infinita. Feire era infinita, tan infinita como el mar y las estrellas. Simplemente aún no lo sabía. Entonces está decidido, dije. Cuando Feire vuelva de la casa de la tejedora, vamos a poner a Hybern de rodillas. Feire se fue a la cama por la noche y apenas subió las escaleras y entró en su habitación. Los demás se abalanzaron. ¿La tejedora Rhys?, preguntó Adriel. ¿En serio?
y me sorprendió un poco que fuera el primero en hablar. «Tengo que ver a Amren», dije, caminando hacia la puerta. «Pueden gritarme mañana después de que fracase si creen que es una idea tan monstruosa». «Es una idea monstruosa», dijo Cassian. «Parece que últimamente tienes una buena racha». Se levantó y me bloqueó el paso, con Mor pisándole los talones. «Primero la tejedora. ¿Y ahora la propiedad de su familia? ¿De verdad es necesario?» «Sí, ahora muévete, por favor». Cassian gruñó, y Mor se interpuso entre nosotros, poniendo una mano en cada pecho para separarnos. Aunque sé que a Adriel le encantaría ver cómo los destrozo, y luego se lo explico a Feyre cuando el techo se derrumbe. «Podemos ser civilizados, por favor». Su rostro se deformó al final de su declaración fijándose en mí, y nos separamos. «Tienen que parar. Esto es serio. ¿Crees que no lo sé?» Di un paso atrás y metí las manos en los bolsillos, mirando al suelo mientras mi zapato trazaba círculos en la alfombra con un leve golpeteo. «Que el caldero me hierva y me hornee», dijo Cassian tras un silencio intenso. «¿Estás emocionado?» Eché la cabeza hacia atrás, pero no pude mirarlo a la cara. «¡Lo estás!», gritó, y entonces soltó una carcajada estruendosa, aplaudiendo mientras retrocedía, y caía sobre Adriel, temblando y sin aliento. «Cassian, por el amor del caldero», dijo Mor. «Es demasiado bueno», gritó. Se dio la vuelta y se dejó caer en el brazo del sillón junto a Az, que estaba de pie junto a él con los brazos cruzados, con los sifones destellando un poco de color. «Vas a llevarte a tu novia». «Ella no es nada mío», gruñí, dando un paso adelante. Los ojos de Mor brillaron. Cass agitó una mano en el aire. «Llevas a tu... como sea que quieras llamarla, a la parte más peligrosa de Prythian solo para probar que tiene tus poderes, algo que podrías hacer literalmente en cualquier otro lugar de este maldito continente. Cassian. Todo porque quieres devolverle su futuro. Ya basta, mierda». Cass se cruzó de brazos. «¿Lo niegas?» Nos miramos fijamente durante varios segundos dolorosamente largos, tiempo suficiente para que Cassian me dedicara su sonrisa más descomunal. «No lo creía», dijo finalmente. Miré a Azriel, quien convenientemente había decidido que era un buen momento para contemplar el atardecer, y luego a Mor. Ella se mordió el labio inferior, y luego se estremeció mientras reprimía su risa. «¡Oh, vamos!», canturreó con los ojos brillantes. Me encogí de hombros, decidido a no ceder, pero mi pie seguía bailando en el suelo. «Te tiene adorablemente enredado en su dedo. No puedo esperar a que por fin se dé cuenta». «Ella no», Feyre cariño imitó Cassian, y esta vez no me perdí la sonrisa de Azriel, aunque era tensa. Seguramente aún estaba dándole vueltas a mi decisión de llevar a Feyre con la tejedora mañana. Solté un suspiro entrecortado. «¿Podemos ir a comer ya? Tengo mucha hambre y me vendría bien algo de comer. Algunos tenemos trabajo mañana». Miré fijamente a Cassian y llegué a la puerta. «La comida no es lo único por lo que tienes hambre». Se me encogió el estómago. Una parte profunda de mí emergió listo para empujarlo por la terraza más cercana y lanzarme sobre él. Feyre estaba arriba. Si oía algo de esto... «Mírate», dijo Cassian negando con la cabeza. «Ni siquiera puedes funcionar por andar pensando en ella». Me miró de pies cabeza, evaluándome como si fuera una pelea, y me sentí como si hubiera sido mi primer día en los campos de guerra. «Voy a barrer el suelo con tu trasero el día que por fin ella te folle», prometió. Adriel se estremeció. Salió de la ventana y tomó la mano de Mor, guiándola hacia la puerta donde yo estaba. «Vamos», le refunfuñó. «Van a estar ahí un buen rato y la verdad es que tengo hambre». «Por mí está bien», respondió ella alegremente, sacándome la lengua como cuando éramos niños. Se fueron y luego solo quedamos Cass y yo, y Feyre arriba. Cassian frunció el ceño y se encogió de hombros. «¿De verdad tienes que llevártela mañana?» «Feyre, Feyre, Feyre, Feyre. Arriba, comiendo, durmiendo o algo así, Feyre.
que quiso morir, pero decidió quedarse aquí, conmigo y mi corte, para encontrar otra salida. Faire, que hoy me había dicho que sí a tantas preguntas que le había hecho. Faire, a quien llevaría a la tejedora muy temprano para encontrar la reliquia de mi madre, para que algún día ella pudiera tenerla. No dejé que las voces me dijeran que ella no era nada mío esta vez. Era mi algo, y aunque ese algo siempre fuera un enigma y nada más, iba a luchar con todas mis fuerzas por él. Cassian tenía razón en algo más que el peligro que entrañaba el viaje de mañana. Apenas soportaba pensar en Faire arriba. Le di a Cassian la mirada sombría que indicaba que ya no había lugar para más debate. Sí, lo tengo que hacer. Cenar con mi familia no logró calmar la energía frenética que me invadía a raudales, aumentando con cada segundo que se acercaba el amanecer. Aunque, a pesar de todo, hicieron todo lo posible por intentarlo. Mor parecía dispuesta a dejarlo pasar y aceptar mi decisión, y nadie la detuvo cuando invitó a una ronda de bebidas. Pero apenas toqué mi vaso en toda la noche, apenas dormí al volver a casa. Estuve afuera de la habitación de Faire temprano, antes de que saliera el sol, paseando de un lado a otro por el pasillo, escuchando su respiración entrecortada. En cuanto percibí un cambio y sentí que su mente se despertaba, golpeé la puerta y me deslicé dentro como si sintiera el viento en mis pies llevándome. «Rápido», dije, yendo directo a su armario y rebuscando hasta sacar su armadura de cuero. «Quiero irme antes de que salga el sol». «¿Por qué?». Faire sonaba aturdida mientras se levantaba de la amplia cama, parpadeando como un búho al ver los cueros que había tirado sobre la cama. «Porque si esperamos más, mis entrañas van a explotar. Hoy sería puesta a prueba en formas nuevas y diferentes a las del tallador de huesos, formas que no tendrían que torturar su mente, pero que podrían recurrir al uso de esos hermosos poderes suyos, y que sin duda pondrían a prueba sus capacidades físicas, que se habían debilitado en los últimos meses. Pero hoy también era el primer día real para ponernos en la pista de Hybern, el primer día real de guerra. Ir con la tejedora, aunque tenía poco que ver con la política sobre lo que Faire esperaba recuperar allí, era en sí mismo nuestra propia declaración de guerra. Definiría todos nuestros movimientos de ahora en adelante. Razón por la cual teníamos que empezar a movernos, por el bien de todos. Porque el tiempo es esencial, dije, tirando sus calcetines y botas al suelo. Era todo lo que necesitaba, pero en mi frenesí seguí hurgando de todos modos. Una vez que el rey de Hybern se dé cuenta de que alguien está buscando el libro de los alientos para anular los poderes del caldero, va a enviar a sus agentes a cazarnos. Pero tú ya estabas pensando en esto desde hacía tiempo, dijo Faire, con un tono repentinamente mucho más alerta. El caldero, el rey, el libro. Querías confirmarlo y me estabas esperando a mí. Te esperaré para cualquier cosa. Si hubieras aceptado trabajar conmigo hace 2 meses, te habría llevado directamente al tallador de huesos para que él confirmara mis sospechas sobre tus talentos. Pero las cosas no salieron como yo las había planeado. Levanté la vista y vi a Faire clavándome una mirada penetrante, no de reproche, sino de simple comprensión, antes de acercarse arrastrando los pies. La lectura, dijo. Me detuve por completo, acorralado por esa mirada magnífica y perspicaz. Por eso insististe en las lecciones, para que, si tus sospechas se confirmaban y conseguía hacerme del libro, pudiera leerlo o traducirlo. Un libro de esa antigüedad podría estar escrito en un lenguaje completamente distinto, en un alfabeto distinto. 2 días y ya era tanto lo que ella estaba armando por sí sola, tanto en lo que se estaba convirtiendo, que encendió una chispa que yo anhelaba ver transformarse en un magnífico incendio forestal. Y gran parte de ello se debía a lo mucho que la presionaba. ¿La tejedora Rhys? ¿En serio? ¿La propiedad de su familia? ¿De verdad es necesario? Repito, dije, y me puse en marcha. Si hubieras empezado antes a trabajar para mí, te habría dicho por qué.
Como fueron las cosas, no podía arriesgarme. Crucé la habitación a grandes zancadas hacia su cómoda e intenté abrir el cajón de arriba, pero no podía quitarme de la cabeza lo que se me había venido a la mente. De todos modos, tenías que aprender a leer. Pero sí, cuando dijiste que me servía para mis propios fines, era por esto. ¿Me culpas por eso? No, dijo Feire al instante. Miré por encima del pupro y no vi ninguna duda en su expresión. Se me tranquilizó el estómago. Pero preferiría que me informaras de cosas así desde ahora, añadió, inclinando la cabeza hacia adelante de una forma que no era del todo hostil. De acuerdo, dije, inclinando la cabeza en señal de asentimiento. Volví a la cómoda y abrí un cajón de golpe, sin siquiera recordar qué parte de su ropa de cuero faltaba, y me encontré con suficiente lencería como para hacerme palpitar la entrepierna si no me hubiera pillado desprevenido. Cogí el primer par que vi y se lo ofrecí con una risita. Un retal oscuro de encaje azul medianoche. Por el caldero, esto apenas cubriría el crujido de calor y vergüenza que inundó el escudo de Feire, cortó el pensamiento misericordiosamente. Me sorprende que no hayas exigido a Nuala y Terridwen que te compraran otra cosa, dije sonriendo como un tonto. Feire me quitó el encaje de la mano más rápido que una transportación. Estás babeándote en la alfombra, dijo, y entró al baño con paso decidido. Cerró la puerta de golpe, y tardó un buen rato en cambiarse mientras yo echaba un último vistazo al cajón abierto. Mírate, ni siquiera puedes funcionar por andar pensando en ella. Con un gruñido y un estiramiento de cuello, cerré el cajón y me concentré en cualquier cosa menos en ese bonito encaje azul, mientras esperaba que Feire volviera a salir. Cuando por fin emergió, atada a la cintura con un uniforme de combate que aún le quedaba un poco suelto, levanté su cinturón de cuchillos para que se lo pusiera. Pasó un dedo con cuidado sobre algunas hojas, examinándolas. Nada de espadas, arco o flechas, aclaré, consciente de la pesada espada que llevaba atada a mi espalda. La mirada de Feire se posó en mí, con los dedos aún en el cinturón. ¿Los cuchillos están bien? Sus dedos rodearon una de las correas, lista quizás para arrancármela de las manos, pero esa maldita lencería... Caldero, se lo había llevado al baño, así que lo llevaba puesto debajo de las prendas de cuero. Apenas era un pedazo de tela. El cuero rozaría directamente contra ella. Oh, por el amor de la madre. Me arrodillé y me concentré en separar la red de correas del cinturón, dando golpecitos en el pie derecho de Feire para que diera un paso adelante cuando terminara. Ella obedeció, y cuando ambos pies estuvieron libres, me puse a trabajar en las hebillas, sin disfrutar en absoluto de la curva de sus muslos cada vez que mis dedos rozaban un poco más arriba su pierna. Ni lo más mínimo. No va a notar un cuchillo, expliqué, porque tiene muchos cuchillos en la choza para comer y para su trabajo, pero las cosas que están fuera de lugar, los objetos que están donde deben, una espada, un arco, una flecha, eso tal vez lo sienta enseguida. ¿Y a mí? Toda la sangre que se dirigía hacia mi entrepierna se detuvo y volvió a subir furiosa a mi estómago. Mis dedos aferraron la correa que había enrollado con fuerza en su muslo, y de repente la sensación de sus músculos, bajo mi tacto, era mucho más que una simple prenda de lencería. Era su vida. Es peligroso. Adriel me había acorralado una vez más antes de retirarme. No se equivocaba. No hagas ningún sonido, no toques nada excepto el objeto que me sacó a mí, indiqué. Si no lo hacía, ambos podríamos acabar muertos, y yo ya había pasado por eso con ella, 2 veces. No quería repetir la experiencia de ver a mi compañera fracasar, mi pareja por la que lucharía hasta el infierno, por la que desafiaría la tradición y la ley para enfrentarme a la tejedora si llegara el caso, por la que... Miré a Feire, levanté la vista desde donde me arrodillaba por mis estrellas, mi corte y mis montañas,
y deseé con locura tener ya en mis manos lo que la enviaba a buscar hoy a esa choza. Y por un breve y brillante instante, sus ojos brillaron, aunque no estaba del todo seguro de por qué. Me aclaré la garganta y seguí ajustando las correas en su cadera. «Si tenemos razón en cuanto a tus poderes», dije, «si el tallador de huesos no nos estaba mintiendo, entonces tú y el objeto van a tener la misma impronta, gracias a los hechizos que le puse hace años. Tú eres una y la misma con él. Ella no va a notar tu presencia si te limitas a tocarlo. Solamente eso. Así, vas a ser invisible para ella». «¿Está ciega?», asentí. «Pero los otros sentidos de la tejedora son letales». Y juré por un momento que oí su respiración temblorosa. «Así que sé rápida y callada. Encuentra el objeto y sal corriendo, Feire. Por el bien de ambos. ¿Y si se da cuenta de que estoy ahí?» «Es peligroso, Rhys». Me obligué a no suspirar audiblemente, aunque mis manos habían dejado de moverse una vez más. Ad me había suplicado que le dijera a Feire exactamente a qué se enfrentaba, pero fui un cobarde. Tenía miedo de que dijera que no, miedo de perder la única oportunidad que tenía de recuperar lo que era mío y de, algún día, poder entregárselo a ella, aunque en el fondo siempre supe que ese momento estaba condenado desde el principio. Así que lo ignoré hasta que se rindió. Fueron necesarias todas las sonrisas tímidas de Mor, las que reservaba solo para él, para que Ad volviera a su habitual estoicismo después de la cena. Froté con el pulgar la pierna de Feire, pensando y saboreando. «Entonces vamos a saber hasta dónde llegan exactamente tus habilidades», respondí. Me fulminó con la mirada y presentí que preferiría que no terminara de arreglarle el cinturón, pero ya estaba demasiado metido. «¿Preferirías que te encerrara en la casa del viento, te llenara de comida, te hiciera usar ropa fina y te obligara a planificar mis fiestas?» «Vete a la mierda», espetó, con los brazos cruzados. «¡Cuánto fuego!». Pero yo podía jugar con fuego. «Si es tan importante, ¿por qué no vas y buscas el objeto tú mismo?». «Porque la tejedora me conoce y si me atrapa, pagaríamos un precio bastante alto». «En la forma del fantasma de mi madre regresando para patearme el trasero por romper mi promesa. Los altos lores tienen prohibido interferir con lo que ella hace, sin importar la gravedad de la situación», expliqué. «Hay muchos tesoros en esa choza. Ella los acumula, los tiene desde hace milenios. La mayor parte ya nunca va a volver a manos de sus dueños, porque los altos lores no se atreven a que los capturen en ese lugar. Ella tiene leyes que la protegen, y todos le tienen miedo a su rabia. Y si hay ladrones que roban por cuenta propia, o no vuelven o no los envían allá por miedo a que, en algún momento, eso se vuelva contra el Alto Lord. Pero tú, ella no te conoce. Tú perteneces a todas las cortes». Terminé la última correa y hubiera preferido inclinarme hacia adelante y besar el cuero hasta la piel como despedida antes que deslizar mis manos hacia sus rodillas. «¿Entonces, soy tu cazadora y tu ladrona?». Levanté la vista y el rostro de Feire era un mar de preguntas que ansiaba comprender. Pero había un propósito, había determinación y tantas posibilidades, todo lo que representaba aquella piedra que perseguía. La imagen de ella brilló en mi mente, junto con el amor y la promesa que llevaba consigo. Por fin, conocía la respuesta a esa pregunta sobre qué era Feire, y una amplia sonrisa, lista para la aventura, se dibujó en mi rostro mientras le decía con claridad: Tú eres mi salvación, Feire». Ella no lo negó.